Buenos días, hoy quiero compartirles un poco de la sintomatología de las deficiencias nutricionales en cacao. Específicamente en este cultivo, sin embargo, como ya hemos visto en anteriores clases, recuerden que los síntomas de deficiencia tienen su particularidad y sus similitudes. Sin embargo, en cada cultivo se presentan de forma diferente, ya que el formato de cada cultivo pues es distinto, pero hay similitudes. Por ejemplo, si ven esta imagen, estas dos imágenes, aquí estamos mostrando una distrofia en la formación del fruto. Una distrofia en la formación del fruto de cacao. Vean cómo se ha formado aquí, que no es lo normal. Y vean cómo se terminó en esta otra imagen. Entonces, esto ya nos da un indicador de que posiblemente qué nutriente está faltando, a qué nutriente responde esa sintomatología, esa visual que estamos dando. Sin embargo, recuerden que siempre debemos ser un poco cautelosos en ir dando diagnósticos sin previas determinaciones en laboratorio, ¿sí? Entonces, es necesario tener esas determinaciones y es necesario que nosotros corroboremos lo que creemos que es la sintomatología clásica de un nutriente, la corroboremos a través de lo que son los análisis de tejido vegetal, que también ya vimos. Entonces, empecemos con el calcio. Fíjense que el calcio nos presentan en casi la mayoría de ocasiones. Nos presenta iniciando por una clorosis. Inicia una clorosis, podemos decir, leve. Y si ya se va poniendo mucho más difícil esto de la deficiencia o se va incrementando, entonces tendríamos ya unas necrosis, ¿sí? Unos puntos necróticos, algo irregulares. Pero fíjense cómo en esta también se pueden ver un poco al borde de la hoja. Entonces, si hay una deficiencia de calcio, habría una pudrición apical en frutos. Recordemos que dentro de las funciones bioquímicas más importantes del calcio, pues tiene muchísimas, pero una clave es la rigidez de la pared celular. Entonces, si esta rigidez de pared celular en todos los órganos de la planta no está lo suficientemente fuerte como para soportar y esa elasticidad no se da en la célula, entonces tendríamos serios problemas, ¿sí? Especialmente también en fruto. Entonces se crea una pudrición apical en fruto, hay una deformación y necrosis de las hojas jóvenes, recordemos, esto responde a la movilidad dentro de la planta del nutriente, se afecta el crecimiento radicular, y pues en menor proporción que si estuviéramos hablando de fósforo, por ejemplo, y hay una caída prematura de las hojas o muerte de brotes y yemas. Estas sintomatologías, como les decía, si es leve, entonces podemos presentar algunos síntomas, pero si ya tenemos algo mucho más grave, entonces podemos presentar los síntomas más fuertes, por así llamarlo. Eso en cuanto a calcio. Si vemos un poco del fósforo, entonces la planta crece lentamente y las hojas más pequeñas no se van desarrollando. Aquí también pues está interviniendo mucho si tenemos una carencia también de nitrógeno. Recuerden la importancia de los procesos fisiológicos para el crecimiento de follaje de las plantas. Entonces, si tenemos también a la par una deficiencia de fósforo y también una de nitrógeno, pues tendremos peor desarrollo de las hojas como tal, ¿sí? El crecimiento nuevo tiene entrenudos cortos, ¿sí? Los entrenudos, no sé si aquí alcanzan a ver, este sería uno y este sería otro, los puntos de crecimiento. Los hay entrenudos cortos. Lo normal es que nosotros aprendamos a conocer nuestro cultivo y si el formato de la planta normalmente tiene entrenudos cortos, pues no le podemos atribuir esa deficiencia, al menos visual, como síntoma de falta de fósforo. Pero si nosotros ya hemos aprendido a conocer un poco nuestro cultivo,
si nosotros ya hemos tenido algo de experiencia en el mismo, entonces fácilmente podemos atribuirlo. Sin embargo, como les decía al principio, corroboramos con lo que son análisis de tejido foliar, ¿no? Ok, entonces lo que también puede suceder es que las hojas se posicionen en ángulo agudo con relación a la rama. Esta es la que nos mostraría un bajo crecimiento, ¿sí? Esa es específicamente. Sin embargo, de fósforo también vemos un pobre crecimiento radicular, pero pues tendríamos que hacer un proceso destructivo para poderlo apreciar. Sin embargo, a veces vemos también volcamientos y fue falta de crecimiento radicular, pero no queremos llegar hasta esos puntos porque cuando ya vemos un volcamiento ya es porque la planta está grande. Entonces, pues tendríamos pérdidas. Esos volcamientos se dan precisamente por la importancia de las funciones bioquímicas del fósforo en el crecimiento radicular. Entonces vemos cómo el fósforo es muy indispensable cuando plantamos, cuando sembramos, bien sea que plantemos o trasplantemos, ¿sí? Entonces habrían raíces cortas, raíces muy delgadas y poco profundas. Ahí la razón por la cual muchos árboles se volcan y pues a veces no sabemos qué pasó, porque ya han pasado años y pues diferentes manejos. Entonces a veces no entendemos y no sabemos a qué atribuirle ese volcamiento. La deficiencia en los procesos de formación de flores, frutos, semillas, entre otros. Aparte de tener muchísima importancia en los crecimientos y desarrollos radiculares, también tiene mucha importancia en la formación de flores, de frutos y de semillas. Los elementos nunca funcionan solos, ¿sí? Siempre funcionan en sinergia con otros. Entonces, estos no crean que solamente es exclusivo del fósforo. Necesita una sinergia con otros elementos para poder funcionar muy bien, ¿sí? Especialmente en la formación de frutos, de semillas, y allí también necesitamos buenas proporciones o al menos relaciones ideales de nutrientes, de micronutrientes, ¿sí? Las hojas maduras desarrollan color pálido en los bordes. Aquí sí es más específico y es exclusivamente en los bordes. Y otra deficiencia, que no cuento con fotografías en cacao, pero otra deficiencia puntual es el desarrollo de antocianinas. Esa es una clave para saber si hay una deficiencia de fósforo en las plantas. Normalmente debemos conocer el color de nuestras hojas, pero si hay un desarrollo de antocianinas, entonces se tornarán un poco entre rojizas a moradas, ¿sí? Y allí le podríamos atribuir a fósforo. En el potasio, bueno, el potasio tiene múltiples funciones. Recuerden que siempre, ya hemos estudiado las funciones, les recuerdo solo algunas, porque es importante nosotros hacer como el símil y venir a recordar las funciones para poder entonces atribuirle. Si esa función no está bien, entonces posiblemente por eso es el síntoma de deficiencia. Entonces, dentro de todas las funciones del potasio, pues es el catión rey por naturaleza. Ayuda muchísimo a el desarrollo de fruto, de coloración, de transporte de carbohidratos, que el fruto esté bonito en color, que el fruto esté dulce, ¿sí? El desarrollo de sus grados Brix también depende mucho del potasio. Entonces, exclusivamente en cacao podemos apreciar que esos bordes, cuando vaya haciéndose más severa la deficiencia de esos bordes, se van tornando así, miren, así. Entonces esta no es en el borde generalizado de toda la planta, sino que inicia por lo que es la parte central de la punta y se va incrementando hacia los bordes.
Entonces tendríamos un amarillamiento, me gusta más llamarlo clorosis, del borde de las hojas hacia adentro. Y pues si se torna mucho más, pues ya habría una necrosis. Inicialmente en hojas viejas. Inicialmente, recuerden que lo que les he repetido varias veces, inicialmente pueden aparecer unos síntomas, si no son corregidos esos síntomas, luego van a cambiar, van a mutar y esos síntomas se convierten en una deficiencia mucho más graves, ¿sí? Nos muestran que hay deficiencias más graves, pues porque no se corrigió. Entonces, también aparecen tallos y ramas débiles. Aquí también jugaría una importante función el calcio, recuerden la rigidez en pared celular. Y los frutos y los granos pues son pequeños, insípidos quiere decir que no tienen un desarrollo de grados Brix bueno, que no son muy apetecibles y menos para exportación. Y pues el crecimiento también se ve afectado el color, como les decía, y pues sin llenado adecuado. El potasio es vital en todo, pero lo podemos relacionar muy bien. Así como relacionamos el nitrógeno con el follaje, el potasio lo podemos relacionar directamente con el fruto. ¿Sí? Lo podemos relacionar con fruto muy fácilmente. Entonces, ahí les voy dando como tips, aunque esto realmente es bien grande, el estudio de los nutrientes, les voy dando tips. La planta mayormente afectada por sequías, heladas y enfermedades. ¿Por qué? Porque el potasio funciona muchísimo en los procesos de osmorregulación. Entonces, si no existen unos buenos procesos de osmorregulación, vamos a ver afectaciones más severas cuando hay una sequía, por ejemplo, o simplemente cuando hay un estrés. Estrés, si llamamos de pronto estrés hídrico, recuerden que el estrés no solamente es por déficit, sino que también es por exceso, ¿sí? Entonces puede ser que una sequía prolongada no tenía buenas concentraciones en solución de potasio y la planta pues no obtuvo todo el que requería, entonces se va a ver mucho más afectada. Por el contrario, si sí tenía esas concentraciones adecuadas, si había un equilibrio iónico y la planta fue absorbiendo por gradientes de concentración, entonces vamos a ver cómo resiste mucho más a ese tipo de heladas, de sequías, de excesos y déficits y de enfermedades. Bueno, el zinc, vean que el zinc realiza o proporciona o hace que se dé un alargamiento de las células, parece como que se tiolara, pero solamente la hoja. Entonces ocasiona deformación y retraso en las hijas o aquí era realmente las hojas. En las hojas y especialmente siempre lo vamos a ver así, elongado así, pero también podemos corroborarlo con la distrofia en el fruto y distrofia pues en arrosetamiento o alargamiento de formas en la hoja. La hoja puede verse no solamente así alargada, sino que también se distrofia y queda de una forma que realmente no es, aunque hay que tener cuidado porque esto también puede ser sintomatología de deficiencia de boro, ¿sí? Existe una clorosis intervenal, pero no en las hojas nuevas. Recuerden que las clorosis intervenales casi siempre las atribuimos al magnesio, que es un macronutriente, y pues por ser el átomo central de la clorofila, siempre se ve una clorosis intervenal en los primeros síntomas. Entonces aquí también se quedan los tallos cortos y delgados, como la deficiencia de fósforo, y las nervaduras son más gruesas. Crea nervaduras más gruesas si falta, ¿sí? Y pues casi nunca se ve esa sintomatología. Ok, aquí fue la primera imagen que les presenté, esto se lo atribuimos directamente al boro. Esta distrofia en la formación de fruto, ¿sí? Es directamente el boro. También hay distrofia en los puntos apicales caulinares, especialmente lo he visto muchísimo en esta zona, en palma aceitera, lo he visto mucho. Hay malformación de flores y frutos, ¿sí? Siempre le atribuimos potasio y boro, le atribuimos mucho
a los frutos, ¿sí? Muy importante para buena formación de frutos. Y pues también se ve afectada a las flores, la formación abundante en el tallo principal y en ramas, ¿sí? La floración realmente va a ser mucho menor, si hay menos boro, y también si lo juntamos con fósforo, pues va a ser más severa todavía. Aparecen frutos defectuosos con puntos muertos, puntos necróticos, por lo que lo mismo, el crecimiento celular se ve afectado, entonces no va a crecer, no va a hacer mitosis y meiosis de una forma correcta. En ocasiones se inflaman los cojines florales, afecta la polinización, la formación de la semilla, y recuerden que cuando hablamos allí todo lo que tiene que ver con polinización y semilla y fruto, pues es importante, y floración especialmente es importante también. Entonces que esté el poquito de fósforo requerido junto al boro. También se observan quebraduras en el tallo y las ramas junto al calcio, ¿sí? Por la rigidez, la pared celular que ocasiona el calcio. Entonces, junto al calcio, podemos entonces atribuirle también esta afectación en las plantas. Entonces, piensen en boro y en calcio cuando se vea ese tipo de cosas. Acortamiento entre nudos, aborto de flores y frutos, como les decía ahora, baja viabilidad del polen, ¿sí? Por ende, pues nos afecta toda la producción si estamos hablando especialmente de frutales, o de cacao en este caso. Y aspecto corchoso de la lámina foliar, ¿sí? Como que la lámina foliar no se siente de la forma normal como podríamos apreciarla, sino que es como corchosa esa lámina. Bueno, en azufre las hojas nuevas desarrollan un color brillante, se presenta un color brillante, pero un color brillante, digámoslo como atípico a el color que debe tener la planta. Entonces, por eso les digo que los síntomas de deficiencia es con cuidado que hay que determinarlos, porque no podemos creer que sabemos exactamente qué le pasa a todas las plantas y a todos los cultivos si no tenemos una experiencia previa. Entonces, en este caso, aparecen un poco más brillantes que de costumbre, y eso hay que irlo como que educando la visión para poder tener esa agudeza, ¿sí? Y aquí incluye también entre esa clorosis generalizada, también incluye la nervadura. Las nervaduras, miren por ejemplo aquí, si pueden apreciar un poquito de clorosis dentro de la nervadura. Especialmente se aprecian más clorosis en las nervaduras de acá al lado de la rama que en la parte superior de la hoja. Hay una disminución de producción de clorofila, y aquí también funciona mucho a la par el magnesio, ¿sí? Entonces es importantísimo en esa función. Hojas nuevas, pálidas y poco desarrolladas. Entonces aquí entraría a jugar el azufre, pero también el nitrógeno. Detención en la síntesis de proteína por falta de aminoácidos y cisteína y metionina. Eso ya son más bioquímica y ya dentro de la planta como tal, pues que no lo vemos, pero sí podemos saber por el desarrollo de la misma que se están presentando esto que por investigaciones pues se ha detectado. Bueno, en el famosísimo nitrógeno, recuerden pues que el nitrógeno es vital, es uno de los principales macronutrientes que la planta consume, tiene que estar en todo el desarrollo de la planta, tiene que estar en buenas relaciones iónicas con los demás, y pues recuerden que la forma de absorción de él es nitrato de amonio, ¿no? Pero siempre que nosotros pensamos en nitrógeno, pensamos en clorosis generalizadas, perdón, pensamos siempre pensamos en bajo desarrollo foliar, ¿sí? Entonces esa es una clave del nitrógeno. Pensamos en la coloración
del foliolo, la coloración de las hojas. Aunque a veces creemos que aún sigue faltando nitrógeno, entonces ponemos excesos y eso lo que nos da es una coloración muy verde, un verde atípico dentro de la planta. Y también nos da algo de suculencia para la planta, entonces vienen muchos ataques de patógenos. Entonces, no se excedan ni con el nitrógeno ni con nada, ¿sí? Traten de hacer todo muy técnicamente. Entonces, dentro del nitrógeno, pues se detiene su crecimiento, recuerden, siempre que hablemos de crecimiento hablamos de nitrógeno. La clorosis en las hojas, pues son bajeras por su movilidad. Y las hojas pues se tornan pequeñas, delgadas, tallos delgados también. Y pues hay una floración prematura y una caída prematura también de hojas. Entonces no se espera que la senescencia normal de la hoja antigua llegue a su punto, sino que se cae. Entonces son algunas de los indicios, pero el que más nosotros vemos es una clorosis generalizada casi siempre, ¿sí? Acuérdense, inicia en hojas bajeras, pero si la deficiencia persiste, va a pasar a hojas centrales y luego a las hojas más nuevas de los ápices caulinares. Bueno, eso es todo por ahora. Quería compartirles esto de la deficiencia específicamente cómo se ve en cacao. Y pues así vamos a tener algunas posiciones de parte de ustedes, pero con deficiencias puntuales en algunos cultivos. ¿Sí? Bueno, aquí voy a dejar de grabar para que pasemos a las preguntas. Aquí.